Desde Dentro, el podcast de Gobierno Transparente para entender los retos actuales desde la mirada de la administración pública. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estás escuchando Desde Dentro, el podcast que Gobierno Transparente, Transparente Open Redes, hace para La Razón y edita y produce La Fábrica de Podcast, casi todos los viernes en las plataformas de Apple Podcast, iVoox, Spotify y alguna más. Nuestro programa visualiza lo bueno que hacen las administraciones, sus empleadas y empleados públicos en nuestro país y todo el ecosistema alrededor de las mismas, desde empresas a organizaciones de la sociedad civil. Y hoy tenemos a Santiago Sánchez, economista, asesor en el pasado del grupo parlamentario en el Congreso del Partido Popular y hoy en la Vicesecretaría de Economía y Desarrollo Sostenible. Y lo llamamos sobre todo porque ha sido un experto, es un experto en materia de fondos europeos, pero no de ahora, sino desde hace varios años, que ya estuvo con nosotros en episodios anteriores. Y con las últimas novedades que hemos tenido sobre los fondos europeos y las renuncias, y la renuncia por parte del Gobierno de España, que nos ha dejado muy sorprendidos, pues hemos querido que Santiago pues nos eche una mano para intentar comprender lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar o no va a pasar con los fondos europeos. ¿Cuál es tu balance general? Bueno, Santiago, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cuál es tu balance general? ¿Qué tal? Un placer poder compartir un rato de análisis con vosotros. Pues el balance general, yo lo resumiría en tres ideas. Por una parte, sin duda es una oportunidad histórica desperdiciada. Es decir, España ha dispuesto de la mayor cantidad de fondos europeos de su historia para realmente hacer una transformación del tejido económico y productivo del país, 163.000 millones de euros, repartidos entre 79.000 millones en ayudas, 80.000 millones en préstamos, y sin embargo, pues transcurridos prácticamente ya en las fechas en las que estamos 5 años del programa de ejecución del mecanismo de recuperación y resiliencia, pues prácticamente sin lograr los objetivos que se marcó el gobierno de esa transformación. Es decir, por eso hablo de una oportunidad histórica por el volumen y por la trascendencia que deberían haber tenido estos fondos para el conjunto de la economía. Por otro lado, ha sido la demostración y la constatación, en mi opinión, de un fracaso administrativo evidente del gobierno. Es decir, cuando uno acude a las cifras que explican la ejecución de estos fondos por parte del gobierno de España, pues se demuestra incapacidad, primero para diseñar bien el plan y ejecutar correctamente las inversiones después, y luego pues haber implementado las estrategias que realmente hubieran desarrollado y mejorado el tejido productivo e incrementado el potencial de crecimiento de la economía española. Santiago, último, sí, perdona, dime. termina, sí. Como tercera idea, que esta es la que yo he ido madurando sobre todo en los últimos, iba a decir meses, pero sí, quizás el último año, los últimos meses, ha sido el uso partidista que se ha hecho de este instrumento por parte del gobierno. Es decir, ante una situación que hemos vivido en los últimos años de prórrogas presupuestarias, pues el gobierno, especialmente su presidente Sánchez, pues ha utilizado los fondos como un mecanismo que le aportaba flexibilidad para sobrevivir sin presupuestos y seguir gastando discrecionalmente y de manera arbitraria en aquellas áreas en las que él consideraba que tenía que hacerlo ante esa falta de presupuesto, que era el instrumento que además es el que articula o el de que debería articular la parte inversora de la administración pública y concretamente de la de los fondos. Entonces, pues para mí esas tres ideas son las claves. La oportunidad histórica, sobre todo pensando en nuestras empresas, ese fracaso administrativo y de diseño y de ejecución, y por último lo que hemos vivido en los últimos tiempos, que es el uso partidista de este instrumento. La pregunta que te quería hacer, es decir, los gobiernos europeos podían elegir las diferentes formas de trasladar los fondos europeos a su tejido productivo, tejido administrativo, o ahí no hay mucho margen de maniobra por la forma. Es decir, ¿lo hemos hecho mal porque no teníamos más remedio o por qué lo hemos hecho mal? Lo hemos hecho mal porque empezamos con un diseño que no era el correcto. Un diseño hecho desde las moquetas de unos despachos muy alejados de la realidad del tejido productivo español. A pesar de que jamás ningún gobierno tuvo una radiografía y una visión completa de las inversiones innovadoras y proyectos innovadores en los que estaba trabajando el tejido productivo español. En diciembre de 2020 lanzaron una convocatoria, una manifestación de interés, una call of interest, donde recibieron casi 800 proyectos innovadores del tejido productivo español. Y ni con esas fueron capaces de articular un marco general, ese gran proyecto que se llamó el España Puede, que realmente respondiera
a lo que se estaba haciendo en nuestro país y en las líneas que de verdad podían transformar nuestro país. Ese fue el primer error. Cuando apuntas muy bien que esto nadie nos ha obligado, nosotros hemos diseñado un plan unilateralmente desde Moncloa, Ujú. sin contar con nadie, ni comunidades autónomas, ni resto de partidos políticos, ni ayuntamientos, y con las inversiones que el gobierno consideró. Y ese plan se lo llevó a Bruselas y Bruselas le dio el ok siempre y cuando estuviera pues dentro de unos ejes generales de digitalización, de transformación o de transición energética, etcétera. Ujú. Pero Sí. nadie nos obligó a elegir las inversiones, elegir nuestros compromisos, elegir los hitos y objetivos que darían lugar a que se pudieran obtener los desembolsos. Y todo eso lo diseñó el gobierno de manera unilateral. Y hubo países que evidentemente optaron por una estructura completamente distinta a la nuestra. Incluso que supieron aprovechar la oportunidad del conjunto del plan. Nosotros en 2021 renunciamos a la parte de los préstamos, iniciamos la parte de las ayudas y si uno lee el texto del plan de recuperación, lo Sí. pone específicamente que dejamos para el 23 los préstamos. Bueno, pues Italia, que es un país similar a nosotros por los fondos que recibió, ellos recibieron Ujú. 191.000 millones, Ujú. el 9% de su PIB aproximadamente, Ujú. ellos nos han duplicado en la ejecución. Es decir, con datos de Eurostat, que son los más fiables para poder Sí. hacer contrastes entre países, y hablando de gasto realmente ejecutado, entre 2021 y 2024, Italia ejecutó más de 64.000 millones de euros entre préstamos y ayudas. Nosotros nos quedamos en 31.000 millones, menos de la mitad. Italia hizo un plan que lo hizo Draghi mucho más técnico, mucho más pensando en la realidad del tejido productivo. Pues evidentemente lo que nos ha lastrado es un diseño que como pues, has lanzado bien la idea, pues nadie nos obligó, lo diseñamos nosotros unilateralmente con Bruselas y es el embudo en el que nos hemos metido pues por culpa del Ujú. gobierno, en mi modesta opinión. Mm. Bueno, te pongo algún ejemplo que yo como ciudadano a mí me sorprende. Es decir, nosotros, bueno, ya sabes que yo vivo en Ciudad Real y aquí a menos de 1 kilómetro tenemos la nueva ciudad administrativa o las nuevas, donde va a ir todo el conglomerado de la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en un edificio antiguo de la Diputación por unos 30 o 35 millones de euros. Y eso va con fondos europeos. Pues puede ir perfectamente con fondos europeos. De hecho, No que lo era pone en uno el de cartel. los. Sí, 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 es uno, sí, además es fácilmente visualizable las inversiones que están financiadas porque ves las etiquetas del plan de recuperación. Lo puedes Claro. ver hasta en ciertos maceteros en algunas localidades de nuestra región o de nuestro país, depende de donde estemos residiendo, pero seguro que encontramos ejemplos muy próximos donde podemos encontrar hasta maceteros con la etiqueta del plan de recuperación. Es decir, vamos a Es- ver, no tiene se nada han que ver con la diseñado. innovación o la transformación ecológica y tal. Vamos, Claro, el edificio será claro, sostenible, pero al fin y al cabo claro. es un edificio nuevo. No tiene nada de innovador, claro. Es un poco No, sorprendente. totalmente. Es decir, vamos, lo que el plan no, o el reglamento el reglamento europeo del mecanismo de recuperación lo que advertía era, oigan, aquí les damos una cantidad ingente de fondos para que transformen, incrementen el potencial de crecimiento de su economía, sean capaces de generar empleo estable y para ello pues diseñaron unos caminos, pero eso no tiene nada que ver con seleccionar determinadas inversiones que además contravienen el espíritu de estos fondos. Es decir, uno de ellos era el principio de adicionalidad. Oiga, estos Ujú. fondos tienen que ser utilizados para aquello donde no llega el presupuesto ordinario y no para cubrir finalidades que son propias del presupuesto ordinario. Claro. Igual que no deberían de generar gasto estructural o no deberían de estar financiando gasto corriente, como hay partidas de gasto corriente muy importantes también financiadas por el mecanismo de recuperación. Por eso es sin duda una oportunidad histórica que hemos desperdiciado y el haber aprovechado estos fondos para haber impulsado de verdad el tejido productivo, de haber hecho una transformación clave para España. No puede ser que el balance después de estos 5 años sean que nuestro país está a la cola en la inversión pública en Europa. Ujú. Somos el último en inversión pública. Que nuestra formación A bruta. pesar de que muchos fondos europeos han ido a la administración. Claro, pero si no somos capaces de dinamizarlos, ejecutarlos y únicamente han servido pues para sacar adelante principalmente los proyectos heredados del anterior gobierno de Adif y de Renfe y que los han puesto encima, como no había tesorería, pues han sido financiados Y el por kit los fondos digital. europeos Y el kit digital. y el kit digital, que ha Bueno, sido el a modo de instrumento, anécdota, claro. a modo de anécdota, que es lamentablemente para la parte principal que han absorbido
pymes de nuestro país ha sido Kit Digital y mayoritariamente para llevar redes sociales, para hacer un restyling de páginas web, para que les vendan paquetes de CRMs. Oiga, que yo no digo que no tengan que modernizarse en ciertos aspectos de gestión y en cierto, pero oiga, eso no es la transformación digital. Esto va tan rápido que teníamos que estar trabajando en favorecer capacidades que tengan que ver con inteligencia artificial. Subirnos a un carro, que estamos a tiempo de subirnos al carro de esta revolución industrial que estamos viviendo. Todavía estamos a tiempo. Y el foco de la digitalización tendría que estar puesto, en mi opinión, en esa transformación y en cómo aprovecharla para que las empresas españolas sean más productivas. No puede ser que nuestro tejido productivo esté todavía un 0,9% por debajo de 2018 en términos de productividad. Y eso es lo que este plan tenía que haber recuperado. No puede ser que la inversión, que era lo que se tenía que haber estimulado, porque quiero recordar que este plan nos decía y nos vendía por activa y por pasiva que tenía que ser capaz de movilizar 4 euros de inversión privada por cada euro de inversión pública. Oiga, pues estamos, medido en términos reales, es decir, corregido por la inflación, la inversión privada de las empresas está un 5,1% por debajo de 2019. Es que esto es la demostración palpable de que no ha servido para lo que debía servir, porque fondos ha habido. Ahorro nacional también ha habido para ser complementario a estos fondos. Y sin embargo, el problema es que hemos sido incapaces de movilizarlos con proyectos, con grandes proyectos tractores que de verdad tuvieran un efecto arrastre y que fueran capaces de dinamizar todo el tejido productivo y subirlos a esta ola de mejoras que impulsarán la productividad. Y en eso, lamentablemente, y viendo los datos, pues hemos fracasado. Por eso en mi opinión, hay una responsabilidad muy importante por parte de los responsables públicos que no han sido capaces, bien por falta de pericia, bien porque han estado utilizándolo como un instrumento más de uso propagandístico y arbitrario para, en algunos casos, con un exceso de carga ideológica tremenda, para lo que realmente tenía que haber servido. Oye, y has hablado de los datos, y tú has sido un estudioso de los datos, has hecho los seguimientos. ¿Cómo ha sido la transparencia? ¿Cómo ha sido el acceso a los datos? Porque, claro, has hablado de Eurostat, has hablado también, bueno, que tiene que haber una rendición de cuentas también en Europa, y tendrá que haber una rendición de cuentas en Europa, intermedia y final, entiendo. Pero ¿cómo han sido los datos que se están dando sobre la ejecución de los fondos, el destino, la contratación, licitaciones, todo? Bueno, el proceso ha sido, como en general ocurre con este gobierno, muy poco transparente. Muy poco transparente. Entre 2021 y 2023, la única fuente de información que teníamos disponible era la IGAE. Y por tanto, pues con la ejecución presupuestaria que se producía de estos fondos cada año. A partir del año 2023, cuando llega Carlos Cuerpo al Ministerio de Economía, basándose en otros instrumentos de seguimiento que tenían instituciones privadas en nuestro país sobre convocatorias, etcétera, saca la plataforma ELISA. En este caso, a nivel particular, yo he hecho preguntas por el portal de transparencia y la respuesta que he obtenido es, uno, que la plataforma LISA no es un instrumento de auditoría y control de los fondos, y dos, está basado en estimaciones, con lo cual, pues nos quedamos igual. Y el instrumento que realmente sirve de auditoría y de control de los fondos es la plataforma COFI, que es una plataforma que diseña Hacienda y que es la que se utiliza para contrastar los datos y cotejarlos con la Comisión Europea. Eso ha sido absolutamente opaco. Me acuerdo cuando desde las consejerías de las comunidades autónomas tenían que remitir hojas y hojas de Excel porque no hay un sistema ni siquiera integrado informáticamente en la era de la digitalización que fuera no estaba centralizado. No. O sea, esto era como el ejército de Pancho Villa, cada uno con su sistema intentando integrar y con tablas de Excel para intentar cruzar datos y remitirlos. Esa plataforma Coffee nunca ha llegado a trabajar y a operar a día de hoy con total amplitud y al 100% de la capacidad de la que podría hacerlo. Con lo cual, pues al final, ¿qué te queda? Y conociendo la forma en la que este gobierno trabaja, pues porque yo, sinceramente, los actos de fe no se los puedo conceder a este gobierno. Entonces tenemos que recurrir a fuentes independientes y absolutamente fiables. Y una de ellas es la IGAE y la segunda es Eurostat, que es la que... con un decalaje, eso sí que es cierto, temporal importante, es la que nos va ofreciendo datos que son los más aproximados a la ejecución real que hay del plan de recuperación. Por situar una foto un poco aproximada, y Eurostat únicamente o actualiza
cada primavera. Es decir, ahora en primavera conoceremos el cierre del año 2025 y tendremos la foto completa desde el año 2021 hasta el 2025. En los Sí. datos que Eurostat nos ha facilitado, es decir, 2021 a 2024, de los 163.000 millones que teníamos asignados, el gasto real ejecutado por nuestro país es de 31.821 millones de euros. Es decir, prácticamente irrisorio. Entonces, es muy complicado y es muy difícil. Si luego hay un detalle también que, Sí. hablando de datos de ejecución, que demuestra la incapacidad del gobierno para sacar adelante esto. A mí me gusta hablar del efecto bola de nieve, ¿no? De fondos que se van acumulando y que somos incapaces de movilizar y un cuello de botella enorme que la administración no es capaz Ujú. de digerir. Cuando uno repasa los datos del 2021, 2022, Sí. 2023 y 2024 y 2025, es decir, estos 5 años a través de la IGAE, te das cuenta que cada año ha ido bajando la capacidad ejecutora del Estado. Es decir, en el año 2022 los pagos realizados fueron del 23%, en el año 2023 en torno al 20%, un poquito más bajitos, en Ujú. el año 2024 un poquito más bajitos. Estoy hablando de meses de octubre, para ser comparables, ¿eh? Sí, sí. En octubre del año pasado en torno a un 17% y en octubre de este año, que son los últimos datos de liga que disponemos, el 12%. Es decir, es como una escalera descendente donde año a año la capacidad de generar pagos y transferencias va disminuyendo porque no somos capaces de desenredar esta maraña burocrática y administrativa que hemos generado alrededor de los fondos y que puedan permear completamente a donde deberían de llegar, que es al tejido productivo. Claro, pero es un poco también contraproducente, porque si el gobierno está diciendo bueno, que los fondos europeos, que prácticamente que no tenemos presupuestos, porque como con los fondos europeos podemos manejar una serie de inversión que no es necesario tener unos presupuestos generales del Estado, que dice la Constitución que tenemos que tener unos presupuestos y que se tienen que presentar todos los años y llevamos 3 años sin presentarlo, es un poco contradictorio no poder chupar lo máximo posible de esta teta europea, por decirlo así, de manera vulgar. Entonces, al final, ¿qué se queda? ¿En un anuncio y en propaganda? Porque, y ahora te paso otra pregunta, es decir, ¿y ahora por qué renunciamos a los fondos? Bien. La flexibilidad que ha tenido este gobierno para gestionar los fondos viene de dos vías. Por un lado, del Real Decreto 36-2020, ese famoso Real Decreto donde se diseñaba toda la estructura que iba a gestionar los fondos, que centralizaba todo en Moncloa y que quiero recordar que sacó adelante el gobierno con la abstención de Vox, si no, no hubiera salido adelante. Ahí había un artículo que Ujú. facilitaba los movimientos de fondos de estos fondos europeos entre ministerios y le daba la flexibilidad al gobierno para moverlos de un lado a otro. Ahí venía el primer instrumento para dotarse. Luego, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2023 Sí. reafirma esto en el artículo 9, que es el que ha utilizado también para mover fondos de manera discrecional. Es decir, ha utilizado el artículo 36-2020 y el artículo 9 de los presupuestos del 23 para mover fondos entre ministerios sin rendir cuentas absolutamente de nada, sin dar explicaciones absolutamente de nada, y eso es lo que le ha permitido, o lo que le está permitiendo, el mover dinero de un lado a otro y poder vivir sin presupuestos, en una anomalía absolutamente, en mi Contable, opinión, total. inadmisible en una democracia, opaca completamente, Ujú. absolutamente opaca y discrecional. Bien, eso es la primera parte. Sí. Y a pesar de ello, somos incapaces. Segunda parte, ¿cómo llegamos a esta renuncia y a la séptima modificación del plan? Porque esta es la séptima modificación del plan. Claro, En eso este eso te cambio, iba a decir, porque hay un plan que no se ha cumplido tampoco. claro, no, vamos, es un plan que desde el día 2 de octubre de 2023, en el que se aprueba la adenda donde se solicitan los préstamos y donde hay 52 modificaciones de hitos, hasta ahora se han Ujú. producido 6 modificaciones del plan de recuperación. Es decir, le hemos dado la vuelta como un calcetín, pero para limar la ambición, para disminuirla. Cuando yo tengo documentos hito por hito, todos los que se han cambiado y se ve clarísimamente cómo se disminuye la ambición, el número de beneficiarios de una determinada inversión, cómo se reduce, cómo se... Es decir, es que es, pues, por eso cuando haces un mal diseño y encima por el camino tienes que ir reduciendo la ambición de tu plan porque eres incapaz de cumplir las inversiones, porque ahora con el bloqueo político que tenemos eres incapaz de aprobar leyes para que te lleguen los desembolsos, te estás dejando por el camino gran parte de la
posible capacidad transformadora que tenía este plan. Bueno, pues tras 6 modificaciones, para poder obtener los desembolsos, porque somos incapaces de hacerlo, llegamos a una séptima modificación del plan de recuperación, en la que el gobierno lo que nos dice es, oiga, yo soy incapaz de adjudicar los 60.000 millones que tengo, porque la excusa de la financiación es una excusa muy peregrina, luego si quieres hablamos sobre ella, Ujú. pero lo que hacemos es renunciar a 60.000 millones, es decir, el 70% de los préstamos, y centrarnos en intentar absorber las ayudas, que es lo que realmente piensa el gobierno. Ayudas que, también si quieres luego lo comentamos, esto no es gratis, ¿eh? Cuando se habla de las ayudas hay que devolverlas a partir del 2028, es decir, Ujú. hasta el 2058. Lo que nos ha hecho Bruselas es como si fuera un préstamo a 30 años con 7 años de carencia, que esto lo vamos a pagar. Cuando Sánchez no esté, a partir de 2028, vamos a pagar la factura del plan, lo hayamos usado bien o no. Entonces renunciamos a los 60.000 millones y nos quedamos con 16.000 millones que ya hemos recibido y 6.000 de préstamos que tendremos que solicitar. ¿España qué hace? Oiga, pues tengo que pedir una séptima modificación del plan, voy a pedir 2 desembolsos más de aquí a que acabe el programa en agosto del 2026 y voy a intentar Ujú. absorber todo el dinero que pueda. Y en eso voy a centrar mis esfuerzos. Renuncio a 60.000 millones, le explico a la ciudadanía que es que ahora el Tesoro se financia más barato que hace 2, 3 años, obviamente, Ujú. pero esa es la explicación. Es decir, pero el hecho de tener que solicitar una séptima modificación del plan, el Sí. hecho de tener que renunciar a 60.000 millones es una muestra más de la absoluta incapacidad para gestionar esto, es una muestra más de la pérdida de capacidad transformadora del plan y de la incapacidad del gobierno para haber detectado y movilizado grandes proyectos que pudieran absorber estos fondos. Claro, porque después nos encontramos con temas como el tema del coche eléctrico, el famoso PERTE y otras cuestiones que se han quedado ahí un poco muy licuadas o disminuidas, ¿no? Sí, no, sí, sí, ejemplos hay muchísimos. Los PERTES, desde luego, que eran los grandes instrumentos para movilizar los fondos y que tenían importante dotación de préstamos, de estos préstamos a los que renunciamos, Mm. pues su nivel de ejecución es realmente pues muy deficiente. Pero es que, claro, es que se han ido cambiando y modificando planificaciones porque eran inviables absolutamente. El PERTE del coche eléctrico al que hacía referencia es que va por su cuarta convocatoria. Es que ha tenido, y eso que está desdoblada, es decir, cada convocatoria va desdoblada en dos, una parte de la cadena de valor industrial de vehículo eléctrico y otra parte para fábricas de baterías. Pero han tenido Ujú. que lanzar 4 convocatorias, ya veremos si no hay una quinta, y Porque además no ahora entra utilizar... porque no entra el sector privado. no, pero es que están mal diseñadas, es que las Ujú. diseñan mal, con requerimientos muchas veces inviables para las empresas. ¿Y qué ocurre? Pues que concurren y luego pues no pueden. No pueden, o directamente renuncian, como ha habido casos en el PERTE del vehículo eléctrico, que ha habido renuncias de grandes compañías en algunas Sí. convocatorias. Y, oiga, mira, renuncio porque las condiciones en las que usted me está poniendo que yo desarrolle la inversión en plazos, en condicionantes, pues me hacen Me hacen inviable a mí inviable, acometer claro. esta inversión transformadora. Es decir, alejados absolutamente de la realidad. El de descarbonización, 3/4 de lo mismo. Pero es que además, con el agravante de que, me acuerdo la convocatoria la primera convocatoria del PERTE de descarbonización, que se lanzaron 1.000 millones en diciembre del año 2023, pues Ujú. han pasado ya casi 2 años, pero claro, de esos 1.000 millones eran 500 millones en ayudas, 500 millones en préstamos. ¿Qué ha hecho el sector privado? Pedir las ayudas porque los préstamos no les servían. Es decir, Sobre todo si va con no cantidad de respon- condicionantes y tal. Claro, entonces, por eso la incapacidad manifiesta del gobierno ha sido tremenda. Se crearon comisionados para los PERTES. Duraron un año, año y poquito. Todos los comisionados se los han cargado y han asumido los ministerios las funciones de los comisionados. Se supone que iban a traer personas profesionales, independientes para dinamizar los PERTES. Bueno, pues al año y pocos meses, Nada. todos los comisionados cesados. Es decir, es que es una continua improvisación y así es Ujú. imposible establecer una ruta que además las empresas cuando entran en inversiones que son muy importantes, cuando además son compañías, muchas de ellas internacionales, que compiten con otros centros de fabricación de otros países. Claro, Oiga usted, claro. ofrece un marco estable donde poder desarrollar inversiones y que sean competitivas, y es que además no solo es el dinero, porque luego si no acompañas con un marco fiscal adecuado, con un marco laboral adecuado, Claro. con una simplificación burocrática que no estés esperando una licencia años, es que usted puede ponerme muchos miles de millones encima de la mesa, pero si el contexto general no ayuda, pues mire usted, es que no puedo acometer esta inversión. Y estamos compitiendo además con un Estados Unidos
con un impulso fiscal, tanto en la era Biden como en la era Trump, que está siendo muy potente y que está arrastrando mucha inversión, con lo cual Claro. por eso a mí me causa, como al conjunto del sector empresarial, pues cierta frustración y Ujú. sensación de que hemos perdido una oportunidad absolutamente histórica. Mm. Bueno, cambiamos un poco de tercio para ir terminando. ¿Cómo se tendría que haber hecho? ¿O cómo crees que la propuesta de un gobierno que tuviera claro que voy a recibir un dinero, pero que tengo que crear ese marco, pues, de simplificación administrativa, de mejorar a lo mejor en legislación de contratación de las, es decir, con medidas que acompañen para que se pueda ejecutar y que pueda entrar también el sector privado y no solo el sector público? Pues claro, entre Adif y Renfe y cuatro más, pues al final se han llevado un montón de lo que son los fondos europeos. ¿Cómo se tendría que haber hecho? Unas pinceladas, Santi. Pues en primer lugar, establecer una buena colaboración al inicio y en el diseño con las comunidades autónomas y el sector productivo. ¿Por qué? Primero, porque las comunidades autónomas son las que mejor conocen sus territorios, son los que conocen cuáles son las necesidades y cuáles son las potencialidades que tiene cada territorio y saben cómo impactar de manera positiva en sus territorios y no en diseños como yo que he seguido las conferencias sectoriales donde se hace una tabla rasa de una determinada inversión, se divide en base a unos criterios para todas las comunidades autónomas y repartes Ujú. dinero, independientemente de si esa comunidad autónoma tiene una necesidad cubierta o no. Y luego son plazos de evolución, es decir, es poco eficiente. Un diseño eficiente donde se hubiera tenido en cuenta a las comunidades autónomas, las necesidades del tejido productivo, donde se hubieran podido financiar incentivos fiscales desde el minuto uno, como han hecho otros países, que hubieran inyectado dinero automáticamente al tejido productivo, Ujú. acompañado de una transformación digital y una simplificación burocrática radical de la administración pública y de los procedimientos de la administración pública, que hubieran podido impulsar y facilitar la llegada de inversiones y el desarrollo de las mismas. Es que eso era el centro nuclear del que había que partir. Es decir, como decía, yo creo que era Hayek, el que hablaba Ujú. de que el conocimiento y la innovación pues siempre es un proceso disperso, está disperso en la sociedad, nunca está centralizado en un único punto, como es Claro. el caso de Moncloa. Es decir, desde la oficina económica de Moncloa, donde está Manuel de la Rocha, no se tiene el conocimiento de De todo el todo. proceso innovador del país. Es decir, tú tienes que haberte apoyado en ese conocimiento disperso para haber impulsado las líneas que realmente hubieran podido transformar el país y los sistemas haberlo hecho mucho más ágiles y las ventanillas mucho más ágiles y accesibles a la hora de acudir a los fondos. El momento inicial yo hubiera impulsado desde el 2021 préstamos y ayudas como hizo Italia, porque quiero recordar que el año 2022-2023 es cuando se Sí. produce la escalada de tipos, cuando se produce ese incremento de los tipos para la financiación de las pequeñas y medianas empresas, esa Ujú. dificultad para acceder también al crédito, porque ya no solo fueron los tipos, sino los criterios de concesión, y ese embudo que se produce desde finales de 2021, pero sobre todo 2022 y 2023, el haber contado con los préstamos, como hizo Italia, con préstamos que llegaban incluso hasta 30 años para financiar grandes proyectos, hubieran sido una facilidad y un impulso contracíclico cuando más falta hacía, que hubiera sido brutal y no haber renunciado a ellos como hemos hecho. Es decir, haber contado con el sector financiero que como este gobierno señala enemigos, y uno de ellos es el sector financiero, pero el sector financiero tiene mucha información, mucha capilaridad y capacidad de filtrar Ujú. proyectos realmente rentables y viables a los que no lo son. Porque veremos luego cuando vengan las evaluaciones ex post, cuánto Ujú. dinero hemos enterrado en cosas que no deberíamos de haber hecho. Pero haber contado con el sector financiero para dinamizar e impulsar los fondos con su conocimiento, con su capilaridad, con su capacidad de saber qué proyectos tienen más garantías de ser viables y de aprovechar unos fondos que son recursos únicos que vamos a pagar después a partir de 2028, que esto no es gratis. Es decir, es que tenemos que ser responsables con los fondos que tenemos y los que ponen a nuestra disposición. Y el haber contado con el sector financiero hubiera ayudado muchísimo. Y luego la transparencia. Es decir, Ujú. transparencia y rendición de cuentas. No hay evaluación posible si no hay datos, si no hay transparencia y sin rendición de cuentas. Y es lo mínimo que se puede exigir cuando uno le ponen a su disposición un volumen de fondos tan importante. No puede ser que luego venga, como vino Mónica Holmeyer, a hacer la visita de control de la Comisión de Control Presupuestario de la Unión Europea
y marcharse de aquí diciendo no tengo ni idea de qué está haciendo España con los fondos. Pues eso es lo que no puede ocurrir, porque al final la Unión Europea y los organismos europeos que también fiscalizan y que siguen este tipo de cuestiones, su principal misión es vigilar los intereses financieros de la Unión. Es decir, que veremos si no tenemos después algún tipo de reproche que nos haga tener que devolver alguna partida de fondos por su mal uso o uso inadecuado de los Sí, mismos. porque Ya no esto no hablo es, de este no es el plan, este no es el plan que se queda en España. Aquí esto es un plan europeo y hay unos controles que va a aplicar Europa, claro. Sí, claro, está la OLAF, está el Tribunal de Cuentas Europeo, es decir, que aquí hay organismos de supervisión que después nos pueden sacar tarjetas rojas si hemos mal utilizado algunos fondos, más allá de que luego algunos de ellos, pues lamentablemente estamos viendo que pueden estar comprometidos por algún caso de corrupción, pero bueno, no es el objeto de nuestro análisis. Ujú. Pero sí, es cierto, que no tiene nada que ver con la flexibilidad que ha mostrado la Comisión en facilitar, en mi opinión, con mucha ligereza la validación de los objetivos de los desembolsos por parte de España. Pero es otra cuestión, la flexibilidad que ha tenido con los continuos cambios, con esas 7 modificaciones del plan sobre las que hemos hablado. Pero insisto, hay organismos europeos que, por supuesto, van a hacer una revisión ex Claro. post y yo no descarto que a partir de 2026, de finales de 2026 y 2027, pues España tuviera que devolver alguna partida por su mal uso. Mm. Bueno, Santiago, pues hoy hemos hablado de cifras, reformas, retrasos, decisiones y decisiones políticas mal enfocadas desde an origen. Pero en el fondo está en juego algo mucho más profundo, que es la capacidad del Estado para gestionar bien una oportunidad histórica y rendir cuentas de las mismas. Y ahí creo que hubiera sido clave, pues, la colaboración público-privada, haber escuchado a muchos intermediarios de esos fondos, como las comunidades autónomas que has comentado tú, y sobre todo, pues, al sector privado, que si es que es que si hubiera sido parte receptor en ayudas o préstamos, pues lo hubiéramos notado todo más, aparte del kit digital o edificios nuevos o algún macetero por ahí que nos vamos a encontrar en el futuro. Pues Santiago, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches y encantado de que nos hayas abierto un poco los ojos en este mare magnum de cifras y de burocracia que va desde Bruselas hasta Madrid. Pues nada, muchísimas gracias por contar conmigo y con mi análisis y ha sido un placer, absolutamente a vuestra disposición.